Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. El embajador de Estados Unidos en Israel advierte ante el intento de anexar partes de Cisjordania antes de las elecciones. Nuevo cohete lanzado desde Gaza, además de globos explosivos. Israel responde con un ataque limitado. Israel podría reanudar la política de eliminaciones selectivas si no cesan los ataques desde Gaza, según advierten Netanyahu y Bennett. Irán no consigue poner en órbita un satélite, aunque se sospecha que la intención es desarrollar misiles militares balísticos. Estos son los titulares, como decíamos. Después continuaremos en la segunda parte con la agenda cultural. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, advirtió que cualquier acción unilateral de Israel de anexar partes de Cisjordania pondría en peligro el plan de paz norteamericano para la paz en Oriente Medio, revelado el 28 de enero pasado por la Casa Blanca. Según Friedman, esta anexión está sujeta a la finalización de un proceso de mapeo por un comité conjunto israelí-estadounidense. El alto consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, había expresado desde el principio que la Casa Blanca no apoyará una anexión antes de las elecciones generales en Israel, programadas para el 2 de marzo, y que el trabajo sobre un movimiento en ese sentido, que debería ser realizado por una comisión conjunta, llevaría al menos 2 meses. Bueno, Netanyahu ha comentado a raíz de esto que han decidido postergar cualquier puesta en valor, digamos, de lo del plan de paz y las anexiones, para por lo menos después de las elecciones y una vez que se haya elaborado este comité conjunto israelí-estadounidense, un mapa completo de la zona. Esto lo había señalado Trump en su discurso del 28 de enero y también lo recalcó en ese instante el yerno de Trump, que es también su alto consejero para este tema del proceso de paz, Jared Kushner, cosa que parecía extrañar a algunos, porque David Friedman, preguntado por la prensa a la salida de esta presentación, dijo que que Israel podía implementar los puntos acordados en cualquier momento. Y por eso también se empezó a presionar desde Israel. Naftali Bennett decía de que había que ponerlo ya en marcha, etcétera, etcétera. Pero no es así. Más allá del éxito o no éxito que tenga el atraer a los palestinos al proceso de paz, Estados Unidos ha dicho de que no va a seguir adelante con este proceso si Israel empieza a tomar acciones unilaterales por su propia cuenta y riesgo sin tomar en cuenta a los Estados Unidos. Así que de momento esto es lo que se sabe. Y también, aparte de lo que se sabe, lo que sí ha quedado claro es que hablando de pesos pesados y tan personalistas como son Trump o Netanyahu, pues el hecho de que este joven Jared Kushner pues le haya dicho al propio primer ministro israelí de que no puede tomar esas acciones, pues denotan un carácter importante, ¿no? O sea que a mí me ha llamado la atención porque es un personaje joven al que se le conoce y muchas veces se menciona su filiación familiar, casado con la hija preferida, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump, con Ivanka, pero parece ser que este chico promete y tiene bemoles para plantarle cara a quien sea, amparándose en lo negociado, en este caso el famoso Acuerdo del Siglo. Terroristas palestinos de la Franja de Gaza lanzaron el sábado por la noche al menos un cohete contra el sur de Israel. El proyectil explotó en un espacio abierto sin provocar heridos ni daños materiales. Debido a que el proyectil no cayó en una zona poblada, su lanzamiento no activó el sistema de alerta temprana en las comunidades israelíes en la zona.
Solamente los teléfonos celulares cercanos recibieron mensajes de advertencia. Israel atacó varios puestos militares de Hamás en respuesta. Poco antes, un presunto artefacto explosivo atado a un racimo de globos, aparentemente lanzado desde Gaza, fue hallado en un campo del Consejo Regional Merhavim en el Negev. El viernes, la presunta ojiva de un misil antitanque RPG atada a un racimo de globos fue hallada en el sur de Israel, en un campo del kibutz, una aldea colectiva Ruhama. Al menos otros 6 globos lanzados desde Gaza fueron encontrados en el sur de Israel el viernes. Bueno, quizás uno de los indicativos de que a pesar de que Israel y especialmente el ejército de Israel siempre considera responsable a lo que sale desde la franja de Gaza disparado hacia Israel como responsabilidad de Hamás, quizás digo que uno de los señales de que esto no está hecho al máximo nivel de Hamás es la falta de coherencia y puntería de los sistemas. Primero que el proyectil salió disparado en cualquier dirección, o sea, cayó, no iba dirigido ni siquiera en una dirección certera para pegar en algún blanco. Y esto lo que nos indica que posiblemente los que lo lanzaron fueran gente que no tiene mucha experiencia en este tema, que pertenezcan a algún grupúsculo dentro de los tantos que hay dentro de la Franja de Gaza. Y lo mismo puede decirse respecto a los globos explosivos. En algún caso, bueno, también hemos visto que últimamente Israel ha presentado un proyecto, un arma de disparos láser para abatir estos racimos de globos y que no lleguen a explosionar en Israel. Sin embargo, bueno, algunos de estos sí han llegado a la zona de Israel y han llegado a aterrizar, pero en algunos casos ni siquiera han explotado. Es decir, que otra vez nos hallamos ante unos intentos de terrorismo pero mal diseñados de alguna manera o hechos de una manera muy poco profesional, lo que a mí personalmente me apunta a que son grupos pequeños que no están controlados por la cúpula de Hamás. Aunque evidentemente la pretensión de Israel es que Hamás, si quiere mantener un diálogo, un cese del fuego y unas condiciones, por ejemplo, para que entre el dinero catarí, pues tendría que hacerse cargo de la seguridad interna y de lo que pasa en la Franja de Gaza bajo su control. Y de eso justamente va esta nueva noticia. Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Naftali Bennett, afirmaron que Jerusalén podría reanudar la política de eliminaciones selectivas si no cesan los ataques desde Gaza. La organización terrorista respondió: «Estamos preparados para combatir». Naftali Bennett advirtió: «Las actividades ilegales de los líderes de Hamás nos están llevando a actuar contundentemente contra ellos. No revelaremos cuándo o dónde sucederá, pero las medidas que podríamos tomar serán muy diferentes de las anteriores». Y agregó: «El Estado de Israel no quiere una guerra con Hamás, pero tenemos un compromiso con los residentes del sur». Sí, bueno, aquí vemos una dialéctica más contundente, entre otras cosas porque Naftali Bennett es un ministro de defensa en funciones, es la primera vez que actúa como tal, era un cargo al que aspiró durante muchos años, el ser el ministro de defensa, y por cuestiones de la coalición y a veces también yo diría de un poco de falta de confianza por parte de Netanyahu, pues no lo fue. Y ahora lo es, y el conflicto con la Franja de Gaza está en un fuego bajo. No es que no exista y no es que no lancen cohetes, pero no suponen no son unos incidentes que supongan una conflagración en la cual pudiera lucirse, entre comillas. Así que, bueno, la herramienta que le queda es esta de actuar en estas eliminaciones selectivas de enemigos elegidos
dentro de la Franja de Gaza, dentro de los líderes terroristas que allí abundan. Así que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, porque como decimos, esto va por goteo, pero ya 7 cohetes en una semana son demasiados como para pasarlo por alto, y también la presión de los habitantes del sur de Israel es muy importante, especialmente cuando estamos a escasas 3 semanas de un proceso de elecciones y pues el gobierno intenta atraer a su bloque y a su partido los votos también de los habitantes de esta zona. Un cohete que transportaba un satélite iraní no logró ponerse en órbita tras un exitoso despegue al no alcanzar la velocidad necesaria. Al respecto, Netanyahu ironizó: Irán fracasó en lanzar su satélite. También están fracasando todo el tiempo en transportar armas a Siria y Líbano, porque nosotros estamos activos allí todo el tiempo, incluso ahora mismo. Estados Unidos cree que detrás de estos intentos espaciales, la República Islámica oculta un proyecto para desarrollar misiles balísticos con capacidad para llevar ojivas nucleares y viajar a grandes distancias. El fracaso del domingo es el primero en 2020, tras otros 2 lanzamientos fracasados y un cohete que explotó en una plataforma de lanzamiento el año pasado. Sin embargo, a principios de la década de 2010, Teherán lanzó 3 satélites al espacio, a pesar de que ninguno de ellos estuvo funcionando por mucho tiempo. Irán niega que sus ambiciones espaciales tengan alguna relación con sus proyectos militares y planea construir al menos 5 satélites en los próximos años. Sí, como bien señala la noticia, hace una década, pues Irán conseguía poner en el espacio unos satélites. Los satélites no funcionaban mucho tiempo porque estaban mal diseñados los propios satélites, pero los cohetes que los impulsaban sí que eran suficientemente potentes para llevarlos al espacio. Y ahora resulta que en los últimos años, en el último año de hecho, pues han habido 3 lanzamientos con problemas en los cohetes. Es decir, están cambiando el tipo de cohetes porque ya no buscan cohetes con una capacidad para impulsar simplemente un satélite fuera de la atmósfera terrestre, sino que buscan cohetes con la potencia suficiente para recorrer y ser controlados desde tierra en una distancia superior, lo que los convertiría en misiles balísticos, alternando o cambiando, en vez de tener un satélite en la punta, pues tener una ojiva nuclear. Y eso es lo que denuncia Estados Unidos, y esto también ha supuesto una oportunidad para que Netanyahu saque punta nuevamente y ponga una de sus alfileres de duda que tanto abundan en su retórica política, incluso interna en Israel. No olvidemos que estamos en época de elecciones, y dijo algo así como que nosotros estamos allí todo el tiempo, incluso ahora mismo. Es decir, como sugiriendo que igual el fracaso de estos últimos cohetes no solamente se deba a fallos en el diseño iraní, sino a intromisiones de la inteligencia israelí en los lanzamientos. Así que, bueno, seguramente Israel no tenga nada que ver en los fallos de estos cohetes, aunque también al régimen iraní le interesa hacer creer a la gente que si las cosas no funcionan es por culpa de otros. Ya en los últimos meses y años hablaron de que los israelíes estaban preparando tiburones para labores de espionaje, e incluso que habían tomado para sí las nubes que atravesaban el Medio Oriente y las hacían descargar en territorio israelí, y les habían robado las nubes. A eso que seguramente usted estará sonriendo cuando lo comente, pues lo han dicho muy en serio, y lo peor de todo es que mucha gente que tras 40 años de república islámica gobernada por ayatolás, pues ya se creen lo que les dicen. Así que bueno, pues seguiremos aquí en las noticias de Radio Sefará tratando de mostrarles que no todo lo que se anuncia es cierto, y no todo lo que es cierto se anuncia. Así llegamos al final de la primera parte de estas noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Comenzamos la agenda. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, con una noticia que desgraciadamente hay que dar. Sí, la noticia del fallecimiento del periodista, el escritor y columnista David Guistau, al que echaremos mucho de menos por su riguroso trabajo. Hemos querido unirnos a los homenajes que están rodeando la noticia de su fallecimiento. Nos unimos con recuperando una entrevista que nos ofrecía en julio de 2016 y de esa manera queremos recordarle aquí en Radio Sefarad. No nos extendemos más porque tenemos que hablarles de esa noche de los Oscars con presencia judía, de los ganadores, no tantos como nos hubiera gustado o no en tantas categorías. O no en representación española al menos, ¿no? Ya, sí, una pena que no ganara ni Almodóvar ni Antonio Banderas, que fue vencido. Ni Klaus tampoco, esa película de animación. Sí, Antonio Banderas decíamos que fue vencido por el actor de origen judío Joaquín Phoenix. Ya saben que ha ganado el Oscar por su papel, no sé si definir como histriónico. ¿Tú has visto la película, no, Alex? Sí, bueno, un papel Joker, desde luego muy inmersivo y muy complicado, sí, y un tanto duro sobre todo. Bueno, pues nacido en 1974, Phoenix es hijo de la activista judía estadounidense Arlene Sharon Dunet. Su familia paterna y materna emigraron a Estados Unidos desde Hungría y Rusia. Era un Oscar cantado. También se esperaba que la película 1917 de Sam Mendes ganara bastantes premios. Al final se tuvo que conformar con mejor sonido, mejores efectos especiales y mejor fotografía. Ganó el Oscar al guión adaptado. La película Jojo Rabbit, su director, Taika Waititi, que ya saben que también su madre es judía. También lo es la madre de Scarlett Johansson, que estaba nominada a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Secundaria y que lamentablemente no se llevó ninguno de los dos galardones. ¿Qué más contarles? La presencia de Gal Gadot, espectacular, bellísima. Estaba Quentin Tarantino, que como ya es Tel Avivi, pues también le contamos entre los personajes y no judíos próximos a Israel. Y Natalie Portman, que llegó a la alfombra roja, espectacular, con un vestido de Dior sobre el que llevaba una capa en la que se había querido bordar los nombres de las directoras que no habían sido nominadas este año en una ceremonia en la que se habló eso de que faltaban mujeres, faltaban candidatos que no fueran blancos. Portman quiso recordar a Lulu Wang, Lauren Scarafia, Greta Gerwig, Marielle Heller, Melina Matsoukas, entre otras directoras como ella de cine. Una reivindicación, ¿no? Con toque... Sí, súper glamuroso, porque estaban bordados los nombres en la maravillosa capa negra de Dior, así que... llamó la atención y hizo su reivindicación, que era lo que quería. Y lo que todos estábamos esperando también es el homenaje que le iba a rendir la Academia a Kirk Douglas, que nos acaba de dejar. También Kobe Bryant estuvo presente en este In Memoriam. Él ganó el Oscar por un corto sobre su vida que él mismo locutaba. Y la Academia también le ha querido recordar. Supongo que se seguirán realizando más homenajes a Kirk Douglas y en esta ocasión el de los Oscars se hizo mientras sonaba una versión del Yesterday de los Beatles interpretada por la exitosa Billie Eilish, que ha ganado 5 premios Grammy junto a su hermano. Felicitar a los ganadores y a los nominados, por supuesto, y nada, esperar que el próximo año todavía haya más presencia judía en los Oscars. Bueno, pues ese es el repaso que nos ha hecho Raquel por esta ceremonia
de los Oscar, que tuvo lugar en la medianoche de la madrugada de ayer, lunes, según grabamos estas noticias. El domingo, la madrugada del domingo al lunes. Bueno, y ahora llegamos al final, ¿no? De esta agenda todavía. No, nos quedan dos cosas, Alex. Muy bien. Primero, porque lo de David Guistao era una nota rápida. Queríamos pues recordarles que pueden oír esa entrevista que le hacíamos hace 4 años. Y también queremos hablarles de un homenaje que ha recibido Fernando Múgica Herzog, el dirigente socialista asesinado por ETA hace 24 años. Se reunieron dirigentes políticos, amigos y familiares en el cementerio Donostiarra de Poele. Allí estuvo su hijo José María y destacados, como les decimos, dirigentes políticos, entre los que no se encontraban ni Patxi López, que fue el lehendakari por el Partido Socialista de Euskadi, ni Idoia Mendia, que es la actual secretaria general de este partido, el Partido Socialista en Euskadi. Precisamente una foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi y otros dirigentes vascos en un reportaje del Diario Vasco propició la marcha del hijo de Múgica, que se dio de baja del partido. Él puso "no en mi nombre", escribió esto en su carta de renuncia a la militancia, cuando informó que quería darse de baja. Ha insistido José María, el hijo de Fernando Múgica, en que los partidos democráticos han de escapar del ruido y la furia que representan los populismos y los nacionalismos identitarios. Para quien no lo sepan y nos escuche desde fuera de España, Arnaldo Otegi es un destacado, ¿cómo definirlo?, independentista vinculado con los partidos que ofrecían apoyo político al grupo terrorista ETA. Ante la tumba de su padre, José María Múgica ha recordado la capacidad de unión que mostró la sociedad vasca y española en su combate contra el terrorismo y ha defendido la necesidad de dejar a los jóvenes esos legados de unidad. Y habló de esos viejos demonios que arrasaron Europa y España, su vuelta, su regreso y denunció ese proyecto totalitario que encarnó el terrorismo en Euskadi, que es un proyecto que, dice, pervive desgraciadamente. Así que aquí queríamos también recordar a Fernando Múgica, valiente en su defensa de sus ideas democráticas, ya saben, hermano del que fuera defensor del pueblo Enrique Múgica Herzog, y los dos de ascendencia judía. Y terminamos, Alex, con hablándoles del éxito del Museo Sefardí de Toledo en 2019. Es el segundo museo estatal más visitado, solo por detrás del Museo Arqueológico Nacional. Por encima de todos los museos de España. Sí, el segundo. Bueno, enhorabuena. Sí, lo que pasa es que también hay que decir que el número de visitas ha descendido un poquito respecto a 2018. Año anterior. Bueno. Ha descendido un 2,5%, así que esperamos también creo recordar que el año pasado dábamos que había tenido unas cifras estupendas. Entonces, aunque haya reducido, sí, mantiene ese segundo puesto. Bueno, no sé si lo mantiene, lo alcanza. Pero sin duda es una gran noticia. Una muy buena noticia. Así que desde aquí felicitamos a los amigos del Museo Sefardí de Toledo y a ustedes les deseamos que sigan escuchando Radio Sefarad y nos vemos mañana. Nos escuchamos. Hasta entonces.